pero vamos a hablar a esta hora de la noche aquí en el programa con César Delgado Guembes. Él ha sido oficial mayor del Congreso y es por eso que queríamos conversar con él para que nos dé un poco su opinión sobre lo que está pasando en estos momentos en este Parlamento tan desprestigiado, con muchísima desaprobación por parte de la población, de acuerdo a los últimos sondeos, y ahora aparecen estos 5 casos de congresistas mujeres involucradas en estas gravísimas denuncias de recorte de sueldo a sus trabajadores. Doctor Delgado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Pilar. Y lo que queríamos saber es cuál va a ser la salida a todo este problema, porque, bueno, son 5 las parlamentarias y lo que se ve desde fuera es que en el Parlamento, bueno, se sigue encubriéndolas, se sigue protegiendo, se sigue bloqueando y postergando las investigaciones y lamentablemente, pues, como señalamos siempre, ¿no? ¿O Torongo podrá alguna vez comer a otro Torongo? Pilar, hemos tenido casos como el de la señora Hontay hace ya algunos años. En particular, recuerdo, por ejemplo, el caso del congresista Michael Urtecho, a quien se le acusó de un acto similar, y que fue a la cárcel, del cual procedió la denuncia constitucional y también procedió su inhabilitación. Lamentablemente, como todos vamos viendo, los congresistas no aprenden de los errores ajenos, porque estas experiencias que han sido parte de la vergüenza pública deberían por lo menos generar un espíritu de mejora. ¿Cómo puedo yo mejorar la condición del sistema representativo repitiendo aquello que más infamia le ha generado a la población con la conducta de quienes son elegidos para representar? ¿Dónde queda la dignidad del representante cuando lo que tenemos son actos que, de ser corroborados, lo que generan es vergüenza y es sinceramente reprobación, el repudio? ¿Por qué un congresista puede prestarse para actos delincuenciales? ¿Qué es lo que genera que un congresista vea en la función representativa un negocio, una tribuna de aprovechamiento? Claro, un negocio para ellos. En el caso de la congresista Cordero Yontay, y lo escuchábamos, decía, ¿no? El Congreso es el mejor lugar para trabajar, pero claro, no para trabajar de una manera adecuada, transparente, lícita, sino incurrir pues en estos gravísimos delitos que hasta la podrían llevar varios años a la cárcel. No aprenden, ese es el problema, no aprenden. Pero aparte del asunto personal, si yo veo que a otro congresista en un periodo anterior le ha ocurrido lo que le ha ocurrido a tanto congresista... Y hay que decirlo, es el caso de la congresista Cordero Yontay. Ya ha habido hace algunos años una denuncia contra ella, se dijo que no se llegó a más, pero bueno, ya se sabe pues, como se dice de manera cotidiana, por qué pie estaría cojeando. Mira, nuevamente, Pilar, ante lo que nos encontramos es ante las incompetencias, en este caso éticas, de los congresistas para el ejercicio de la función. ¿Por qué ocurren este tipo de supuestos y de actos? Ocurre fundamentalmente porque quienes han seleccionado a los candidatos para que nosotros los elijamos son los partidos políticos. Así es, no se pueden lavar las manos y decir que todo es responsabilidad del elector, ¿no? No es responsabilidad del elector, es responsabilidad de los partidos políticos. Así es. Lo que pasa es que le preguntaba esto, doctor Delgado, porque los partidos políticos dicen, ¿no? O los líderes de los partidos políticos, es responsabilidad del elector, del ciudadano de pie, elegir bien. Pero ¿quién nos pone pues a las personas, a los candidatos para escoger? Es correcto, ese es el problema. Son los partidos los principales responsables de condicionar y de filtrar la elección que realiza el elector. Si el elector no tiene mejor menú que elegir, obviamente tiene que someterse a el filtro que ha cumplido con presentarnos el partido político o que no ha cumplido. Cuando los partidos políticos no nos aseguran y por lo tanto no han cumplido tampoco con capacitar a quienes deben postular a un cargo público, son los partidos políticos los principales responsables. Por eso es que el Congreso
padece los errores que cometen los partidos políticos. Lo que hay que corregir no es el Congreso. El Congreso recibe la reprobación pública, sí, pero ¿por qué? Porque los partidos, que son los filtros, no han cumplido con la misión constitucional que les corresponde. Ahí está el problema. ¿Qué hacemos para que los partidos políticos sean lo que deben ser y no simplemente un espacio que permite que quienes aportan para una campaña luego lleguen al Congreso para recuperar lo que invirtieron? Claro, y hacer el negocio redondo, ¿no? Porque lo que hemos visto en las últimas elecciones es eso, un negocio redondo, te doy tanto, me pones en tal número de la lista. Bueno, no hay que generalizar en los partidos políticos, pero se ha visto mucho de ello. Bueno, ya vemos y hemos hablado, y usted lo ha señalado bien, doctor Delgado, sobre el tema de la responsabilidad de los partidos políticos, pero frente a este escenario gravísimo, complejo, ¿qué tendría que hacer el Congreso como institución? ¿Qué filtros para poder evitar que este tipo de escándalos, de situaciones bochornosas y de delitos se repitan en el Parlamento? Mira, en principio existen normas y existen procedimientos para excluir de la función representativa a quienes cumplen de manera inidónea con el trabajo que deben realizar para la población. Claro, ahí está la Comisión de Ética, por ejemplo, ¿no? ¿También se podría ir por el tema de la acusación constitucional? Así es, eso cabe. Como he mencionado, también ocurrió con el caso del señor Michael Urtecho en el periodo 2006-2011. Entonces, ese es el tipo de procedimiento que hay que seguir. Primero la Comisión de Ética, que puede luego proponerle al Pleno del Congreso la suspensión del congresista. Hasta 120 días, lamentablemente, 120 días de legislatura, no 100 días de calendario, 120 días calendario. Y por otro lado, la subcomisión de acusaciones constitucionales, que no puede iniciar los procedimientos, como sí los inicia la Comisión de Ética, de oficio. Se necesita que haya una denuncia. Bueno, ya creo que hay una denuncia o a punto de ingresar y esa denuncia la está presentando la misma bancada fujimorista de Fuerza Popular, planteando justamente que se le inhabilite por 10 años de ejercer cualquier función pública. En ese caso, la denuncia tendría que ser por dos causales diferentes. Una, por delitos cometidos en el ejercicio de la función, con lo cual el Poder Judicial puede actuar de manera directa, y adicionalmente por infracción de la Constitución. Por infracción de la Constitución, el Congreso directamente, sin intervención del Poder Judicial, puede destituir e inhabilitar a la congresista. Creo que están hablando de cuatro infracciones a la Constitución, si no me equivoco, 4 o 5, es de lo que he leído hace algunos instantes, que habría incurrido la congresista María Cordero. Claro, entonces, si es que se presenta la denuncia, el Congreso tendrá que procesar la denuncia y finalmente el Pleno cumplirá con destituirla. Pero ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Porque la verdad es que y la población está harta de esos políticos cochinos, delincuentes que han traído a menos la institucionalidad, y eso por supuesto afecta a todo el régimen democrático de nuestro país. Cada vez está más golpeado y eso no le hace bien a nadie. El daño que se está causando es desprestigiar a una institución democrática y representativa en nuestra república como es el Congreso. El Congreso no tiene por qué pagar las consecuencias de las inconductas en el mal desempeño de los congresistas. Por eso, para limpiarse el Congreso y que quienes sí desempeñan su función con dignidad y con honor, los que se desempeñan en esa condición deben cumplir con su trabajo y cumplir con sancionar a una congresista que no da la talla para el desempeño de la labor representativa. Y escuchaba una parlamentaria, ya para cerrar rápidamente la entrevista, es la posibilidad de crear una especie de canal, de oficina, de medio, para que cualquier trabajador de manera anónima pueda denunciar este tipo de hechos u otros ilegales que estarían incurriendo algunos parlamentarios para evitar cualquier posible sanción. ¿Eso sería viable? ¿Se puede? Bueno, en realidad, mira, si te pones a pensar, eso supone que quienes en un inicio han pactado con el congresista, que el congresista le detraiga parte de la remuneración, ¿qué sentido tendría que tú crees ese canal? El canal siempre está abierto. Lo que pasa es que no deben haber personas que acepten un pacto de esa naturaleza, es decir, que te detraigan de tu remuneración parte de ella
quitándote a ti lo que te corresponde por el desempeño regular de tu trabajo. Claro. Si tú aceptas eso en principio, luego lo denuncias, ¿qué quiere decir? Que hay una incoherencia también en el trabajador. Esa es responsabilidad del cómplice, que es quien ha permitido en algún momento que ese pacto se cumpla. Perfecto, doctor Delgado Guembes, muchísimas gracias por la entrevista. Y vamos a ver qué pasa en este caso, ¿no? Que es más que escandaloso. Buenas noches, Pilar. Muy buenas noches.